Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos en esta sesión magistral que vamos a llevar a cabo sobre un tema por demás importante, actual, de vanguardia, como lo es la inteligencia artificial. Hoy por hoy, un tema necesario, un tema que nos invita a reflexionar sobre las nuevas tecnologías, nos invita a reflexionar sobre pues esta evolución de los derechos humanos que tanto hemos platicado y que pues es menester qué está sucediendo en relación a este tema tan polémico, tan interesante y pues qué mejor que sea disertado por una gran experta como lo es nuestra querida amiga y colega, la doctora Adela Vallejo Solís. Voy a leer brevemente algunos antecedentes para que ustedes conozcan la trayectoria de la doctora Vallejo. Ella es licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores del Bajío, estudió una maestría en docencia por la Universidad del Centro del Bajío, asimismo una maestría en medios alternos de solución de conflictos en el Centro de Estudios Universitarios del Sur, donde también cursó su doctorado en gestión y políticas educativas en ese mismo centro de estudios. Fue condecorada como doctora honoris causa en Derechos Humanos por este instituto. Asimismo, concluyó el programa postdoctoral en Derechos Humanos, primera generación, donde tuvimos la oportunidad de tener una estancia internacional en la Universidad de Alicante, en España. Ha sido catedrática también de algunas instituciones de educación superior, como el Instituto Hispano-Mexicano, el Instituto Plancarte, la Universidad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, UNIVA, Universidad Católica, y asimismo ella ha colaborado como productora y locutora en Radio UAC, Universidad Autónoma de Querétaro. Ha presentado ponencias sobre inteligencia artificial dentro del Foro América y España por el Instituto de Derechos Humanos de España, y también autora del libro Educación como Derecho Humano en México, entre otros temas más, muy actualizadas, sobre todo en temas de nuevas tecnologías, y pues por eso es que será un honor escuchar a una experta y una gran amiga como es la doctora Adela Vallejo. Te escuchamos, Adela, bienvenida y muchas gracias a todos y a todas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un placer estar con todas y todos quienes el día de hoy se reúnen en trabajos para la segunda generación del postdoctorado. Quiero comentar que para mí fue una gran experiencia de aprendizaje y en realidad lo que me impulsó ahora a conocer sobre estas tecnologías. Muchas gracias al doctor Sergio Arellano Gabriela, presidente del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, porque de su mano muchos académicos hemos crecido, hemos caminado. Considero que ha sido mi mentor. Gracias por el espacio y la oportunidad. Y el día de hoy por compartir con todos un tema totalmente de vanguardia. Así que, Sergio, cuando dispongas. Continúo. Aquí tenemos ya nuestra diapositiva. Que vamos a esperar. Si gustan, mientras, yo no la puedo ver, pero mientras se resuelve este problema técnico, vamos platicando, vamos haciendo esta breve introducción para ir poco a poco adentrándonos en el tema. Hablar de la inteligencia artificial, pues es un tema que se nos está haciendo natural, las nuevas generaciones lo están abordando con mucha naturalidad. Sin embargo, desde la academia, desde el análisis, desde el estudio, incluso la investigación, lo estamos implicando con los derechos humanos. Es un escenario que están haciendo, que está creciendo, pero no están las reglas muy claras. Es muy beneficioso, pero también sabemos que corre el riesgo de ser utilizada en forma delictiva. Así que quisiera comenzar con una introducción a la inteligencia artificial y los derechos humanos. Em, en la última década se ha notado un crecimiento exponencial en la creación y aplicación de tecnología. Esa, bueno, pues va a pasos agigantados. Sin embargo, el uso de algoritmos de inteligencia en particular tiene 10 años de trabajo arduo y
Y lejos de ser así como un fenómeno localizado, es una creación de los países industrializados. Hablamos desde Japón hasta Estados Unidos, que hoy por hoy son los líderes en esta innovación de inteligencia artificial. Así que es muy fácil comprobar cómo este uso de la inteligencia artificial va en aumento con novedades, con atractivos, pero también tiene algunos riesgos que debemos considerar y tener como muy atentos a la propuesta de normas, a la propuesta de organizarlo, de saber cuándo ya pasa de los límites de la ética. Pero eso lo vamos a ir comentando poco a poco. Sabemos que los beneficios económicos para países como Estados Unidos, como China, como Japón, como India o incluso Rusia, tienen un peso muy importante en el sector de tecnología y además, bueno, se destacan como líderes a nivel mundial, pero esta carrera entre ellos la está liderando Estados Unidos y China. Parece que ellos son los que están dando la pauta con todas estas novedades. Y a nosotros, a los ciudadanos, ¿cómo nos impacta? ¿Qué tendría que relacionarse con derechos humanos? Bueno, tenemos que ir un poquito a la teoría, revisar qué autores han hablado sobre este tema y encontré pues una definición de John McCarthy, 1956. Imaginen que en ese tiempo ya se prospectaba que era posible programar un pensamiento mm, autónomo con todas las reservas de que solamente esa autonomía iba a estar a partir de lo que yo le pudiera programar. Y entonces él dice, la, la inteligencia artificial es, hablo, recuerdo, 1956, la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo, exhibiendo un comportamiento que favorece a la función humana en inteligencia como el razonamiento, la comprensión del lenguaje natural y el aprendizaje. Era así como un futuro que nos lanzaba en punta a tener ayudas con solo pensarlo, con solo estirar la mano. Realmente no estaba muy aterrizado y el día de hoy ese futuro nos alcanzó. El día de hoy ya estamos conviviendo con esas inteligencias. Así que nos encontramos con una inteligencia artificial basada en este concepto, pero un poco más allá. Y en función de todo lo que se ha investigado, de todo lo que hemos vivido. Y a partir de pandemia, esto, bueno, fue un boom, porque no solamente fue la virtualidad y la digitalización, sino que además pudimos convivir un poco más en ese confinamiento para hacer como muy natural, para normalizar estos procesos predictivos o dejar a la inteligencia artificial que comenzara a ser parte de nuestra vida. Y hoy por hoy tenemos pues programado en nuestra casa que se abra una puerta, si yo me acerco, si es mi cara, puedo desbloquear mi teléfono con algunos rasgos, pero todo programado. Y yo me saqué la foto para desbloquear con lentes y cambio a otros o me los quito, ahí hay un candado y no se puede. Hasta ahí se siente que es controlable, que no pasa nada, pero sí pasa cuando yo hago una programación para ciertas acciones y después hago otra para unas distintas, pero cuando se encuentran y comienzan a tomar decisiones, es ahí donde nos asustamos un poco y pensamos que debemos tener un poquito más de cuidado. Hubo una transmisión a nivel mundial con Elon Musk, una de sus robots que ahora él está presumiendo mucho con esta inteligencia artificial y en alguna programación, algoritmos que se le hace, le preguntan, pues, ¿cuál es el futuro de, del mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos salir adelante? Y ella dice, extinguir a la raza humana. Y pues sí, claro, fue algo que, una respuesta que no esperamos. Sin embargo, esto nos lanza a tener
reglas y normas en esa programación, a pensar qué puede pasar, a pensar cómo se pueden tomar estas decisiones. En casa tenemos, bueno, ¿se acuerdan que antes para programar el encendido de la luz, pues eran los aparatos y yo le decía a las 7, inicios de inteligencia artificial y a las 7. Después, cuando se haga de noche, y entonces ya detectaba. Después, cuando la temperatura baje, cuando se caliente el espacio, y entonces ya comenzamos a darle cierta autonomía. A partir de ahí, la función y la capacidad de la inteligencia artificial tiene que crecer con algunos derechos de las personas, algunos derechos que nos hagan sentir seguros, que podamos confiar en que puede crecer a partir de la dignidad, del respeto, de la inclusión, y entonces de esa manera ir como un puerto seguro. Para entender con más amplitud, tendríamos que abordar el concepto, los fundamentos de derechos humanos, pero en relación a la inteligencia artificial. Y ahora sí, clarificar qué tiene que ver. Y bueno, si bien es cierto que la inteligencia artificial y el ser humano tienen que relacionarse a partir de un consenso mutuo, cuáles son las necesidades y cómo es que la tecnología va a ir en favor de la dignidad humana. También, claro, debe respetar todo lo que define a sujetos morales, a sujetos físicos, a temas como cuestiones psicológicas, cuestiones de emociones, cuestiones físicas. Otro autor que quiero traer aquí a esta ponencia es Baño León, en una publicación de 2019, cuando surge la pandemia, coloca como ejes para guiarse la ética, el eje de los valores y los derechos ya establecidos, para que a partir de ahí se desarrollen todos los elementos de inteligencia artificial. Más adelante vamos a platicar y es que la inteligencia artificial va más allá de lo que en este momento nos imaginamos para qué se está utilizando y cómo es que nos puede aportar o puede ir en detrimento. Rodríguez Rivera en 2016 expone la relevancia de conservar históricamente ese carácter inextinguible de los derechos humanos, así como ese valor trascendente en un mundo que se considera nuevo. Históricamente, la pandemia a nivel mundial viene a ser un parteaguas, un antes y un después de lo que se considera el desarrollo del mundo. El mundo no va a volver a ser como lo conocimos. Tenemos nuevos retos y nuevas circunstancias. Rodríguez Méndez en 2004 habla de la protección de los derechos fundamentales de las personas y dice, esto es patrimonio exclusivo del Estado. Y esto hace alusión a la declarada inmunidad de las personas naturales, de las personas jurídicas, todo frente a los derechos de la comunidad o del Estado, pero también ante sus propias invocaciones y peticiones de carácter contractual. Tenemos también Rodríguez Méndez en este mismo 2004, él coloca que los derechos fundamentales siempre son derechos subjetivos, potestativos de carácter privilegiado, subjetivo por todo lo que ya hemos hablado de la construcción doctrinaria de toda esta noción jurídica del derecho, y potestativo porque está vinculado al individuo por su básica intangibilidad. Entonces, ¿cómo aplicamos ahora sí la inteligencia artificial en contextos relacionados con derechos humanos? Ya tenemos la teoría, ya sabemos cuáles son las necesidades, ya hay autores que ya lo han abordado, pero ahora vamos a la realidad. En la realidad encontramos escenarios diferentes que necesitamos ir adaptando. Y entonces, comenzamos con decir que la inteligencia artificial lleva implicaciones éticas. No sé si se está viendo la diapositiva. ¿Me pueden apoyar, por favor? Está la número 3, la número 4. No sé si vamos bien. No, vamos en la Desafíos. número 2.
Dos, ok, nos La número regresamos. 2. Muchas Nada gracias. más si Es que si nos confirman si se ve, por favor, sí, porque yo aprovechando. no la veo. Sí se ve, Sí, perfecto. sí se Eh, ve. Gracias. Perfecto. Les puse los puntos. Gracias, qué amables. Los puntos para destacarlos. Y bueno, hablando decíamos que la inteligencia artificial conlleva necesariamente algunas implicaciones y algunas complicaciones éticas a partir de las decisiones que se están tomando. ¿Hasta dónde podemos programar en inteligencia artificial? En la semana tuve la oportunidad de ver algunos desarrollos que ya se están utilizando en México y que son muy comunes en otros países respecto a cámaras que están en espacios abiertos y centran su atención en la persona que entre muchas tenga actitudes inusuales como ir, venir, regresar. Si está en una tienda y entra y sale y observa, pero no compra y se cuida y tiene algunas actitudes particulares, entonces manda una alarma de seguridad y dice, esta persona está próxima a cometer un delito. Todavía hay que afinarlo y hay que determinar hasta dónde, porque una persona puede vivir muchos escenarios a nivel personal, puede estar nervioso, puede incluso hasta tener un ataque de ansiedad, puede estar esperando a alguien. Esto tendría que ser una prueba error, sin embargo, en otros países es así determinante. Y aquí vienen los temas de discriminación. Si sospecha la cámara y además eres de color y además estás mal vestido y además tienes características así como que te pueden hacer diferente al grupo, entonces ya con eso se puede hacer un señalamiento. Aquí sí es muy importante acompañar con la ética, con la supervisión, con algún grupo que esté determinado profesionalmente, preparado en derechos humanos para esa misma programación. Creo que los tecnólogos no lo entienden así porque ellos son muy prácticos, porque trabajan con máquinas que si se descompone le cambia el cable y sigue funcionando, pero en derechos humanos trabajamos con las personas y la dignidad y todas las implicaciones y eso va más allá de lo que los tecnólogos conocen. Entonces, decíamos que en el caso de los avances en el campo de la justicia, pues se puede velar por un correcto proceso penal, por ejemplo, por el bienestar social, para garantizar una determinada seguridad a la ciudadanía. Sin embargo, sabemos que esto no sucede como desde el primer momento. No se valoran los efectos negativos o lo que se puede provocar respecto a determinados derechos fundamentales. No se analizan a profundidad. Es por eso muy importante que toda esta construcción de la inteligencia artificial tiene que ser a través de un grupo interdisciplinario. Mm, En México eso todavía es complicado, pero investigación, que estamos todos ustedes académicos, compañeros, somos los que tenemos que hacer esas propuestas. Los escenarios, los congresos, estas instancias postdoctorales precisamente son para hacer propuestas en escenarios que todavía no se han abordado. Y si hablamos de Internet, de tecnologías de información, de la cobertura en todo el territorio, de gobernanza del Internet y de esta inteligencia artificial, hay mucho camino por construir, no por recorrer, en este momento es por construir y mucho que investigar respecto a su diseño. Seguimos en la diapositiva 2, detección de sesgos y discriminación. Eh, el esfuerzo para detectar estos sesgos y esta discriminación en la inteligencia artificial data ya de más de 10 años cuando todavía se soñaba que esto pudiera ocurrir. Algunos ejemplos, la discriminación generada por núcleos de aprendizaje a partir de casos antiguos, estos que permitían consolidar políticas de selección. Y lo vemos hoy en día que toda la tecnología que tenemos a la mano está en las zonas urbanas, pero hablamos en favor, por ejemplo, de la educación, de los procesos,
del campo y en las comunidades, en los municipios, van a depender primero de la señal del Internet y después de que se tengan los recursos para poder utilizarla, para poder aplicarla. Y pensamos que el campo no es un espacio donde se puede aplicar y claro que sí lo es. Claro que podemos hacer programación para nuestras mismas siembras, por ejemplo, el cambio climático, que también es otro tema que, por supuesto, tiene que ver con derechos humanos, ha cambiado y las estaciones ya no son las mismas. Sin embargo, los saberes locales en, en zonas rurales hace que sigan respetando lo que ellos conocían como los temporales y la siembra y cuándo cosechar. Sin embargo, la tecnología nos puede determinar que la diferencia de una semana en la siembra o en la cosecha es muy significativa a la producción. Y eso también puede ayudarnos la inteligencia artificial con estos sistemas de protección para nuestro jitomate o las frutillas para poder ir regulando las temperaturas a distancia con el celular. Sin embargo, las comunidades, las zonas rurales están fuera de esta tecnología y de estas propuestas que tendrían como derecho humano que ser parte de su desarrollo. Tenemos algunos otros autores que nos hablan de el aprendizaje, las reglas, las nuevas tecnologías, el aprendizaje significativo. Igual, en la mañana platicaba con algunos académicos en una entrevista en Radio UAC que el territorio nacional no está gozando de los derechos humanos, de sus derechos fundamentales, del libre desarrollo de la personalidad, de la libertad de expresión, porque no tienen acceso. Parece que solamente es para unos cuantos. Y ese es el trabajo y el reto que nosotros tenemos, a hablar, alzar la voz con fundamento, con artículos científicos, con investigaciones para llegar a cada uno de los ciudadanos mexicanos, que finalmente, pues ahí es el objetivo, que todo, absolutamente todo, podamos hacer eh, gala, uso, beneficio de nuestros derechos humanos. Pero hay una vigilancia masiva y hay una privacidad. ¿De qué se trata? En el momento que se crean estos algoritmos, por ejemplo, lo que les platicaba, los algoritmos de reconocimiento biométrico, estos que permiten identificar el rostro, desbloquear el celular, a lo mejor el iris para temas del SAP, todo esto que nos permite identificar personalmente a cualquier usuario, pero así en tiempo real, y esta visión computacional agrupada junto con el llamado Internet de las cosas, ¿les suena? ¿Lo han escuchado? A lo mejor hasta lo tienen en casa. Estos sistemas permiten identificar no solo el lugar en que se encuentran los usuarios, sino evaluar el estado anímico, su comportamiento, esta vigilancia masiva que parece muy buena y muy provechosa en nuestras casas, hasta dónde es permitida y con qué ética se puede manejar, si es en espacios públicos, si es en lugares donde realmente necesitamos una privacidad. Esa dinámica de vigilancia, de procesamiento, de análisis, de comparación de datos, nos ha llevado a la oficialmente llamada tecnologías de vigilancia, o tiene otro nombre que es más preocupante y dice tecnologías de control social. Este es un nuevo proceso que definitivamente trae consigo una invasión del ámbito personal, hasta dónde, quién puso las reglas. Es un ejercicio de manipulación del comportamiento de las personas, o realmente es una vigilancia masiva. Aquí sería muy importante escuchar cuáles son los protocolos de esta vigilancia ahora con todas las cámaras que hay en toda la ciudad. Em, el principio de respeto a la intimidad
Este principio está contenido en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y también ha sido reconocido por la Corte Interamericana en la opinión consultiva y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen también el derecho a la protección personal. Y es que de pronto nosotros recibimos una llamada con Adela Vallejo, sí. Mire, le llamo de tal compañía de celular. Ya tienen nuestros datos. Una compañía que yo nunca he trabajado, no le he dado mis datos, pero ya los tiene. ¿Y cómo lo consiguió? Eso es lo preocupante. Más preocupante ahora, nos llega una llamada, Adela Vallejo Solís, le está llegando un código a su teléfono, por favor lo regresa, y ya nos bloquearon la cuenta. Este es el cuidado, estos son los puntos que se deben observar antes de esta llamada vigilancia. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO 2005 también refrenda la necesidad de estar en la vigilancia de la protección de la intimidad individual, de la protección que debe ser a partir de procesos eficaces. Y está bien la vigilancia, está bien tener los datos, pero ¿cómo se va a manejar este acceso, este proceso eficaz? ¿Hacia dónde va a dar esta información que es muy sensible y es de carácter personal? Hablemos ahora del acceso a la justicia y la asistencia legal. Hay muchas novedades a este respecto, incluso con algunas pruebas que se hicieron de inteligencia artificial para resolver algunos casos como prueba, pues el acceso a la justicia, que lo tenemos consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos indica que todo proceso debe realizarse por un juez único, independiente e imparcial. Este artículo también señala que los recursos son aquellos que tienen una parte, la posibilidad de alegar o sostener una postura procesal, invocando normas a efecto de que el caso se resuelva totalmente ajustado a estas normas. Además, tiene como norma en el ámbito administrativo establecer niveles de acceso a recursos jurisdiccionales, formales o materiales. Así que pareciera que si nosotros tenemos el precepto de la ley y la inteligencia artificial está contenida, está programada en los algoritmos por cada uno de ellos, pues ahí no tendría que haber falla. Sin embargo, sí se han dado casos de falla, y no es porque las máquinas o los algoritmos puedan interpretar, sino quizá la programación no es tan específica. No sé si a ustedes les sucede, si ya están usando ahorita chat GPT, esta inteligencia artificial que le dice: hazme un ensayo de la tarea de derecho, hazme un ensayo de la familia. Y más o menos pues hace lo que puede con las instrucciones que se le dieron y con la programación que tiene. No tenemos una cultura desarrollada para la inteligencia artificial, porque la manera correcta sería: elabora un ensayo con la expertise de un estudiante de cuarto semestre, con un promedio de 7. Y a partir de esa instrucción es que entonces sí puede hacer un trabajo un poco más eficaz. Y todavía estamos desarrollándonos en un escenario donde se piensa que entonces yo ya nada más le doy un botón y ya me hizo el ensayo, ya lo puedo presentar, y no es verdad. Solo son los parámetros y lineamientos para poder corroborar información, para poder citar a mis autores y para parafrasear. Ya tengo la información, ya no la tengo que buscar. El acceso a la justicia y asistencia legal con un desarrollo cultural correcto, me parece que es una excelente herramienta para avanzar en los procesos
suponiendo que si tenemos atajos nos va a permitir evolucionar, afinar o profesionalizar un poco más y no decir, bueno, hasta aquí ya no me esfuerzo, no, que sea una herramienta para seguir creciendo, no una herramienta para ya no hacer nada. Ahora sí vamos a la diapositiva número 3, por favor. ¿Cuáles son los desafíos éticos y legales en la intersección entre inteligencia artificial y derechos humanos? Bueno, en el escenario que tenemos, si bien la inteligencia artificial es hoy por hoy un avance tecnológico con impactos positivos en todos los ámbitos sociales, eh, es una realidad que plantea desafíos. Esas, esas lagunas, esas cosas no contempladas, esas circunstancias que van a salir conforme vaya evolucionando. Urraca Kroll en 2019 dice, el no reconocimiento de estándares éticos ilegales que partan de la igualdad constitucional y que eviten fortalecer sistemas sociales de discriminación mediante sistemas de clasificación de seres humanos o por medio de sistemas de utilidad dirigidos hacia la opresión directa o indirecta, pueden llevar a erosionar el modelo europeo y latinoamericano de Estado social y democrático de derecho. Yo considero que ese es el reto, porque si yo tengo la oportunidad de hacer un sondeo y rastreo con inteligencia artificial, vamos a hablar de un restaurante así como muy nice, y entonces para no evidenciar que tengo preferencias por determinado tipo de gente, permito que la cámara de inteligencia artificial seleccione a los de la fila, les den números de turno muy alejados a las personas que ha determinado discriminar y en caso de que alcancen el acceso, que sea muy al fondo del restaurante. Es aquí donde la inteligencia artificial debe de tener los parámetros, las normas en que se puede utilizar, no porque es mía y es privada, entonces yo puedo hacer este uso en mi negocio, porque además yo lo compré. Me parece que ahí está uno de los retos, pero esto es que apunta Urraca, pero estándares éticos, señalando que la ética pues es esa construcción de valores a nivel personal que nuestro capital cultural nos permite por la manera en que vivimos, por la edad que tenemos, por lo que hemos vivido, por la formación o preparación que tenemos y con ellos poder construir una cívica o abonar a la cívica todas esas normas y reglas que nos permiten convivir en la pluralidad de ideologías, son esas reglas para transitar con otros que tienen también el pensamiento propio. Hablar de la igualdad, no perder de vista cuál es la igualdad, a qué nos referimos. A veces pensamos que igualdad es la segregación, vamos a hacer un grupo aquí de iguales, apartados de los demás. Eso se ve mucho en las aulas escolares, aun cuando ya estamos en franco avance, determinar cuál es la inclusión, si estoy agregando, si estoy incluyendo, tener estos conceptos muy claros. Fortalecer los sistemas sociales, eliminando la discriminación, pero de una manera normalizada. Actualmente estoy trabajando mucho en educación y derechos humanos y definitivamente viene la inteligencia artificial, porque estas nuevas generaciones ya llegaron en esa época o en esa era o les toca esta era de desarrollo tecnológico y es a partir de ahí que se construyen todas estas bases de derechos humanos, toda esta eliminación de la discriminación, un sistema de clasificación de seres humanos, tenemos que eliminarla. La igualdad que nos permita dejar de ver los elementos físicos, las condiciones, las incapacidades, las discapacidades permanentes y transitorias y todos aquellos fenómenos y elementos que
en algunas generaciones han sido muy señalados, para entonces sí ir de frente a la inteligencia artificial y esa evolución tecnológica. Tiene que haber una evolución humana también, pero con los valores, con los derechos humanos. Esa sería una base muy firme y muy sólida. Transparencia y explicabilidad de los algoritmos. Bueno, la verdad es que aunque no somos tecnólogos, sí nos queda claro que si yo le digo a una máquina que barra mi casa, la va a barrer y si la va a trapear, la va a trapear. Esas son órdenes muy sencillas que a mí me quedan muy claras. Pero ¿cómo puedo yo aportar si yo no soy tecnólogo, si no conozco a profundidad todas estas instrucciones que se les da a la máquina, nuestra participación, el reconocimiento de los derechos humanos y dejar muy claro que se tienen que respetar en todos los escenarios, es lo principal que debemos de reconocer. En el reconocimiento de una nueva máquina, de un nuevo proceso, nosotros de pronto nos someten a algunos exámenes, estudios o situaciones que tienen que ver con inteligencia artificial y de repente sentimos así como, ay, sentí raro, como que esto no me gustó, como que yo sentí que esto no me transgredió un poquito mi dignidad. Entre más esté clarificado, entre más se conozca, entre más se hable y se practique, es que no vamos a permitir que ningún proceso, ninguna máquina, ninguna novedad o proceso moderno llegue y se apropie de los escenarios. Parece que a los jóvenes les llama mucho la atención este tema de lo nuevo porque está de moda. Entonces, desde las aulas debemos trabajar en ese reconocimiento de cuando un proceso, por muy novedoso, moderno y que lo usen todo, ya está afectando mi esfera de derechos humanos. En la responsabilidad y rendición de cuentas. Híjole, pues aquí pueden surgir también muchos escenarios, por ejemplo, del desarrollo de instrumentos para comprobar si los resultados que se van obteniendo por los agentes artificiales en determinada ocasión han sido adecuados, han sido legales, estaban contemplados y a partir de esa evaluación, exigir, cambiar, modificar, tomar las decisiones para nuevas programaciones de las máquinas, de estas máquinas inteligentes que no van a parar. En algunos países ya se están haciendo pruebas de robots que pueden suplir a, está, la verdad, no sé si un poco desequilibrado, pero para suplir a una pareja, para suplir a un compañero de un proyecto de vida, de una familia, el desarrollo, en realidad hasta dónde esto se tiene que parar. A nivel práctico, hay prestaciones que pueden exigir a gobiernos o empresas que incluyan la inteligencia artificial. Si yo tengo un trabajo que es muy manual y es repetitivo y se puede optimizar, sí, pero no vamos a poder hacer exigencias si no tenemos primero el conocimiento de la realidad, qué es la inteligencia artificial y si esta se desarrolla a partir de los derechos humanos. Considero que ese es el único escenario que nos va a permitir exigirlo como una prestación, como en algunos países ya está surgiendo, incluirlo en nuestras casas, incluirlo en nuestra vida. No sé si ustedes tienen una bocina inteligente, una se llama Alexa, otra se llama Siri, y ya han probado decirles un nombre equivocado a las dos, y la respuesta es de enojo y la respuesta es de rechazo. Bueno, las máquinas sí tienen programado el no me faltes al respeto, pero nosotros debemos tenerlo programado desde las escuelas. Pero lo más importante es, ya hablamos de inteligencia artificial, los derechos humanos, pero ¿quién lo va a regular? ¿Dónde están los marcos legales? Ahí es donde están los desafíos. Yo considero que es el desafío más grande, que los estados y las empresas de Internet puedan entender que el desarrollo y la implementación de tecnologías tiene que ir necesariamente a la línea de un marco normativo. Es decir,
crece, la tecnología va muy rápido. De repente nace una nueva tecnología, inmediatamente este marco muy claro que esté legislado, que garantice la protección de los derechos humanos, que evite usos indebidos y que además posibilite a la inteligencia artificial el crecimiento, que finalmente se trata de evolución. La diapositiva 4. Hay muchos casos de estudio y ejemplos prácticos, y bueno, pues uno de ellos lo acabamos de vivir con Microsoft, esta caída que quienes usan Mac pues, no lo resintieron. Mm, Al principio se pensó que era un ataque, se hicieron los peritajes necesarios y se llegó a la conclusión de que se trató de pues, un cruce de inteligencia artificial. Microsoft ofrece muchos más servicios que el Office y que el sistema operativo, y muy particularmente a los aeropuertos, a los hospitales y a algunos negocios muy grandes. Y entonces este choque de información precisamente de inteligencia artificial donde la máquina o los algoritmos ya no supieron cómo resolverlo, y entonces vino la caída, que fueron pocas horas, pero sí fue muy aparatoso y más en los aeropuertos donde será delicado la programación de los vuelos y por seguridad es que se cancelaron. Ese considero yo que es el caso más emblemático. Hay muchos otros con fines algunos lucrativos, pero en este caso, en este ejemplo práctico, es que la inteligencia artificial no es todo lo poderosa que nos dicen las películas. Yo siempre pienso que se va la luz y se nos acabó la tecnología y la programación y todo lo que nosotros teníamos dispuestos. Dependemos todavía, y espero que por muchísimo tiempo, de la mente de académicos, de pensadores, de profesionistas, de quienes desarrollan. Ellos no deben de perder la dirección de la inteligencia artificial. No se le puede salir de las manos. No es como que las máquinas nos van a gobernar. Más bien puede ocasionar desastres como los que ya vimos. Los algoritmos de justicia predictiva y equidad, pues como lo comentamos, sería muy interesante que ese desarrollo, que alguna universidad tuviera ese desarrollo y a la par como investigación en proceso un grupo de, de profesionales de los derechos humanos, de gente que esté haciendo estancias postdoctorales e ir evaluando cada uno de los procesos y algoritmos en órdenes generales para poder medir esa línea de la dignidad, del respeto, de la libertad, de todo lo que implica los derechos humanos. Respecto a la robótica y derechos laborales, bueno, sabemos que cuando llega la época de las máquinas para la revolución industrial, las afectaciones para los trabajadores fue el desplazo, los despidos, pero para las industrias fue el crecimiento y el ahorro. Sin embargo, hoy en día la propuesta es diferente y una de las propuestas robóticas laborales que está despuntando y que está ayudando tanto a trabajadores como a las empresas son los conocidos drones. Seguramente ustedes los identifican porque sus tareas laborales y operativas a manera industrial son aquellas que el trabajador no puede hacer, como desplazarse a lugares inhóspitos, como recoger datos que implicaba más gasto en materiales que en los pagos de los trabajadores, como ir, volar, estar en un barco. Esta recolección de datos permite que ahora sí los trabajadores profesionales o especializados en determinada área pueden hacer con más efectividad su trabajo, estudios de ciencia, por ejemplo, de computación, de electrónica, de robótica, y llevarlas totalmente al campo de acción. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? ¿Qué es lo que se prospecta? ¿Cuáles son los objetivos?
y qué se recomienda? Bueno, ustedes, compañeros, como expertos que se están preparando en derechos humanos, podrán dar una opinión. Me gustaría escucharlos al final respecto a a estas recomendaciones. De mi parte, creo que incentivar la investigación sobre cuestiones éticas aparejadas a derechos humanos, particularmente en inteligencia artificial. Todos estos investigadores que desarrollan tecnología IA tienen un papel fundamental en el fomento de la reflexión en torno a todos los dilemas éticos y de derechos humanos que plantea su uso. Y además la responsabilidad mundial de la que se están encargando todos los países, que es la construcción de la cultura de paz. Pero la investigación tiene esa responsabilidad. Exige no nada más cuestionar estos aspectos pequeños técnicos, sobre todo ese impacto social que tiene cada uno de estos procesos o de estas nuevas novedades de inteligencia artificial. Sabemos que entre los desarrolladores, me he visto en este escenario hablar con un tecnólogo y quienes estudiamos los derechos humanos, las líneas de comunicación no son muy claras porque entendemos nuestras carreras desde distintos puntos. Entonces, a mí se me ha ocurrido que a los tecnólogos los podemos meter a estudiar derechos humanos y al revés, porque es la única manera en que ellos pueden entender y abordar de qué se trata, cuáles son los puntos que se deben cuidar y que en todo momento cuidar el impacto social. Esa sería la recomendación, esa sería una perspectiva futura, que siga evolucionando, que siga creciendo, que sea en pro de la sociedad, pero a través de los derechos humanos tenemos un puerto abierto. Pues, esto es lo que yo les propongo, compañeros. Llegamos a las 5, ¿verdad? Y potenciar los avances tecnológicos, los principios éticos y no descuidarlo, no perderlo de vista, porque inteligencia artificial no es hazme todo, es dame los elementos para hacerlo mejor que antes, para investigar, para colaborar, para que todas las áreas de expertise de manera interdisciplinaria puedan tener su campo de acción. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Muy interesante y sobre todo, bueno, pues tantas cosas novedosas que debemos de entender, de explicar a lo mejor otras áreas del conocimiento, la trascendencia de los derechos humanos. Y bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo. Claudia, adelante, por favor. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Doctora, muy padre su disertación. Y fíjese que hace muchos años, no sé si usted o tuvo la posibilidad de cursarlo, un curso que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se llamaba Justicia Abierta. Y estuvo encantador, estuvo precioso. Y muchas cosas de las que ahí decían que desde luego nada que ver con la inteligencia artificial como está ahorita. Decían que, por ejemplo, pues de repente la máquina encontró que los policías tenían que ir al Bronx porque ahí era donde había más asesinatos y adivinen qué, eran negros. ¿Sí? Entonces, ese es un sesgo. Ese es un sesgo y luego, pues, ¿quién hace los sesgos? Pues el que va gobernando, si te llega un Trump, pues hará sesgos a su modo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, los que estudiamos derecho tenemos que aprender algo de programación y viceversa porque, pero los que lo tienen que aprender mejor es tipo Trump y gobiernos, ¿no? Yo creo que está muy padre que a nuestro nivel podamos hacer algo con los derechos humanos, pero yo creo que no es suficiente.
¿no? Entonces como que todo está muy... Ahora, hay otras cosas que, bueno, si llegara, por ejemplo, la inteligencia artificial a toda la gente para cuestiones médicas, oye, pues qué padre, ¿no? Entonces podemos decir que este señor se va a morir de cáncer en 3 años. A ver, ¿te quieres morir ahorita o después? ¿Quieres gastar ahorita tu dinero o después? O sea, claro, ¿no? Puedes hacer una serie de decisiones de acuerdo a cómo esté tu cuerpo, ¿no? Y cómo esté también la legalidad. Entonces, pues está muy interesante. Yo digo que está inalcanzable, es casi imposible querer abarcar a la inteligencia artificial en cuanto a derechos humanos. Digo, a esas alturas, ¿no? Sí, Gracias, claro. doctora. Al contrario, le agradezco mucho, doctora Claudia Sotomayor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues sí, los retos son grandes. Está en manos de investigadores. Cuando entré estaban hablando esto de las normas APA y todo. Es importante aprender a hacer investigación a partir de las normas que nos permiten despersonalizar, porque ahí también hay sesgos. Cuando empiezo con yo opino, yo quiero, yo pienso, hay que hacer la investigación con visores filosóficos, óntico, museológico, epistemológico, teleológico, para poder llegar a la raíz del tema, del problema y hacerlo a la estructura de investigación. Y pues es nuestra responsabilidad, los que hemos tenido el privilegio del acceso a la educación, tenemos el compromiso de compartir para la sociedad. Esa es la finalidad de tener una estancia postdoctoral, un doctorado honoris causa, es un orgullo que debemos compartir con la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Adela. Está Mariana de Alba. Marianita, adelante. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la ponencia. Fue muy interesante todo lo que expusimos. Creo que es un tema bastante novedoso. Y aquí, bueno, yo tengo algunas dudas en cuanto que observo diferentes elementos, ¿no? Como que la inteligencia artificial en sí, pues es la rama de la informática que desarrolla programas precisamente para suplir procesos propios de la mente humana. Entonces, si partimos de la mente humana, entendemos que el funcionamiento per se de la mente tiene sesgos. ¿Por qué? Porque es la manera en la que todos los individuos simplificamos nuestra operación de día a día. O sea, empezamos a aprender y entonces entendemos que la vida más o menos funciona así. Por ejemplo, tenemos sesgos de generalización, etcétera. Entonces, creo que ahora tenemos que tomar también en cuenta eso, o sea, que la inteligencia artificial en sí son programas estadísticos, pero ¿qué? Pero la estadística también se equivoca. Y ponerlo todo en manos de esa inteligencia artificial y confiar plenamente en la inteligencia artificial, pues está difícil, ¿no? O sea, que es también el caso que vimos de la caída del sistema. Ahora, va a haber otro problema, que también es el acceso, empezando por que va a haber una discriminación en cuanto a quiénes van a tener acceso a esta herramienta, porque no es lo mismo uno que puede tener acceso a una computadora a las personas que apenas tienen acceso a un celular. Y entonces eso cada vez va a ser una brecha más importante en cómo vivimos la vida del día a día, en donde ya la inteligencia artificial permeó a todos lados. No sé, o sea, creo que también es una cuestión de acceso y de privacidad en la información. Si nos ponemos a pensar qué va a pasar con todas estas personas en donde ya, por ejemplo, la banca móvil y todos estos sistemas te requieren de información, te requieren de sistemas y de inteligencia artificial. ¿Qué pasa ahí con esos datos, con esa regulación? ¿Qué pasa si yo como usuario no quiero tener el sistema? Al final de cuentas me voy a quedar obsoleto. O sea, el mismo metodología social nos va llevando a o te incorporas o te incorporas. Entonces, ¿dónde queda mi libertad?
decidir hasta dónde quiero envolverme en este nuevo mundo, ¿no? O sea, falta muchísima regulación y es un tema apasionante. Muchísimas gracias por la conferencia. Muchas gracias, doctora Mariana de Alba. Sí, precisamente ahí está todo el escenario donde entramos nosotros en acción desde muchos puntos de vista, desde la educación, desde lo que estamos viviendo, desde las comunidades, lo que nos está presentando. Nuestro WhatsApp, el día de ayer, a mí ya me entró esta inteligencia artificial para buscar cosas. Entonces, para buscar fotografías, es más, los invito a que entren a alguna inteligencia artificial y pongan su nombre. Yo ya puse el mío y me espanté de todo lo que encontré. Es que tiene toda mi información y es, ojo, es información que el usuario provee. Es lo que ponemos en los formularios, es lo que ponemos en las redes sociales. Y esta inteligencia artificial ya me llegó ahí con todo lo que hice ayer y el año pasado, ya hace 5 años, y las fotos. Entonces, tenemos una responsabilidad también los usuarios. Nosotros los académicos tenemos que hacer investigación y urge regulación en todos los escenarios que usted, doctora de Alba, acaba de expresar. Nos urge trabajar en ello, pero también hacer conciencia, porque el usuario coopera mucho para que estos límites se rompan. Muchas gracias. Adela, también una inquietud. ¿La inteligencia artificial en materia de derechos humanos será una evolución o una involución? O sea, ¿vamos para No, adelante o vamos para atrás? los derechos humanos marcan siempre una evolución a una sociedad sana, a una sociedad que tenga el escenario óptimo para crecer. Es necesario, sin los derechos humanos no podemos avanzar. Pero lo que se ha hecho en materia de inteligencia artificial, ¿vamos avanzando? ¿Crees tú que vamos en el camino correcto? Claro. Podría decir que un 50%, creo que esa es la esperanza, que el 50% se ha hecho con buenas intenciones, porque los desarrollos científicos y tecnológicos siempre se hacen en pro de ayudar, en pro de que algo funcione. Entonces, ahí va la intención, pero no falta quien diga, bueno, pero también me sirve para esto. Tenemos el 50%, por eso yo tengo esperanza que todavía es el momento de intervenir con los derechos humanos y decir, ¿sabes qué? Te voy a acompañar porque vamos bien, pero vamos a hacerlo mejor. Vamos a cerrarle las puertas, sobre todo a la criminalidad. Muy bien. Anaid, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Bueno, mi comentario más bien es a la intencionalidad. O sea, cómo los programadores pueden dirigir esta nueva tecnología y darle ese lado humanista que se requiere. Entonces, creo yo, a mi punto de vista, que la inteligencia artificial, más que una inteligencia artificial, tiene que reflejar la intención de la humanidad, o sea, humanizar un poco lo que viene siendo el proceso robotizante o mecánico, por decirlo de alguna forma, ¿no? En cuestión de regulación, siempre hay lagunas y creo que es lo importante de este tipo de foros, de lugares de diálogo, para ir notando dónde podemos nosotros como humanistas ir enriqueciendo las demás áreas. Creo que este es un área de oportunidad maravillosa y la verdad la felicito y le agradezco la ponencia. Muchas gracias, muy amable. A mí, mi cerebro siempre está pensando, ¿verdad, Sergio? Yo siempre pienso muchas cosas. Y en este momento se me acaba de ocurrir que la materia de derechos humanos va para todas las carreras, acompañada en todos los semestres, porque tenemos que normalizarlos, porque la carrera que se estudie, ingeniería en sistemas y programación y cualquier carrera, tiene que ir acompañada de derechos humanos. En este momento ya no podemos avanzar sin la luz de ellos. Sí, por supuesto, tienes toda la razón del mundo y es algo con lo que estamos luchando diariamente, de que vean esta necesidad de involucrar los derechos humanos en todas las áreas del conocimiento. Es un área obligada ya para pues tener otro enfoque diferente, ¿no? No sé si alguien más quisiera hacerle alguna pregunta, algún comentario de cierre a la doctora Vallejo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Si me lo permiten, estoy estrenando un libro, mi primer publicación
solita, la educación como derecho humano en México. Precisamente tocamos tema de mediación en el aula escolar, construcción de cultura de paz y clarificar qué son los derechos humanos y sobre todo para los jóvenes. Ya está en Amazon, pero quiero hacerlo llegar. Mi intención es que llegue a todas las personas sin interés económico ni absolutamente nada. Mi pago es que todos tengan el libro en las manos. Ahí está en Amazon en distintas versiones, pero también si me escriben, yo se los puedo hacer llegar de manera digital sin ningún costo. Muchas gracias, Adela. Y sobre todo, siempre hemos dicho que la educación es lo fundamental, es la base de los derechos humanos, no hay otro camino. Y sí, felicidades, un libro que, sobre todo para nuestros amigos y colegas que están en algunas universidades, presentar tu libro, creo que sería muy interesante que lo vayan conociendo, que puedas comentarlo. Tenemos otras participaciones de Mónica. Mónica, adelante, por favor. Mónica Campos. Hola, buenas noches. Me pareció maravillosa la ponencia, como todo, como muy de buen nivel. Mi única participación es precisamente en materia de educación. Se ha hablado muchísimo de la ética. Vamos a fomentar la ética, pero desde preescolar. Los chicos que están en las escuelas, los chicos estudiantes, tienen acceso a teléfono celular, a computadora, iPad, etcétera. Si a ellos les vamos inculcando el buen uso, el buen manejo de estos instrumentos y que no nos cosifiquemos los seres humanos, que no dependamos de ellos, sino que los utilicemos para el beneficio, para el desarrollo precisamente de la dignidad, de la concientización, del respeto, de los valores, etcétera, creo que va a ser una gran tarea. No he leído la obra de la doctora que me antecedió, por supuesto lo voy a leer y seguramente debe de tocar estos temas. Y doctor Arellano, siempre lo hemos platicado usted y yo, los derechos humanos no son privativos de nosotros los abogados, es humano, es de todos. Y entonces nuestra tarea, como todos los que me han antecedido en este foro y en otras clases, tenemos muchísimo por delante. Me gustó mucho esta ponencia porque no fue como una película que nos permite echar a volar la imaginación y aportar. Es como un gran libro que no va al final, no pone fin, sino los puntos suspensivos para la creatividad jurídica y sobre todo humanista. Muchísimas gracias. Felicidades, doctora Arellano. Qué nivel, bravo. Muchas gracias, doctora Vallejo, bravo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, y por supuesto, Adela. Y está la magistrada Becia también, por favor, magistrada, adelante. Muchas gracias, doctor Arellano. Pues yo felicito la exposición, realmente muy interesante y algo que me ha generado siempre inquietud, porque con la inteligencia artificial yo creo que he tenido algunos contactos de 2 años para acá, pero todavía no me imagino que se pueda dictar una sentencia por inteligencia artificial o hacer una demanda con inteligencia artificial. Es decir, creo que sí podemos hacer búsquedas sobre temas en particular, incluso nos da a los autores, a veces, ¿verdad? Pues podemos ir usando textos que ya están cargados, digamos, de alguna manera, así lo entiendo, pues en la nube, ¿verdad? Así lo entiendo. Pero que yo le pudiera dar parámetros a un programa de inteligencia artificial para que me dicte una sentencia. Ya tenemos ejemplos de ese tema, doctora Vallejo. Hay intentos, hay pequeñas pruebas, incluso hay prueba-error donde se basó totalmente en inteligencia artificial, pero hay que dejar muy claro, por eso entender y clarificar los conceptos es importante. Traer la información de los repositorios que hay en el Internet es lo que hace, concentrarlo, pero tomar la decisión es a partir de lo que tenga programado. Sería como programarle todo para que pudiera dictar esta sentencia. No ha funcionado. En la prueba completa que se hizo de un juicio hasta la sentencia, tuvo errores
significativos. Considero lo que usted acaba de decir, es la herramienta que me va a traer los elementos que requiero, pero la decisión sigue siendo de cada uno de los profesionistas. Esa es hasta hoy por hoy la fórmula efectiva. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Arellano, muy buen panel del día de hoy. Muchas gracias, magistrada. De hecho, estaba leyendo recientemente que China ya está utilizando la inteligencia artificial para dictar resoluciones judiciales. ¿Qué estarán haciendo? No tengo la más mínima idea. Pero ya está funcionando. Sí, no, y que ya el futuro es esto, la inteligencia artificial aplicado al ámbito jurisdiccional. Yo coincido con la magistrada y bueno, creo que es un comentario también de cierre importante que la tecnología nunca va a superar al ser humano, pero sí es una herramienta indispensable, es una herramienta que ayuda mucho. Hubo un caso muy polémico en los Estados Unidos donde precisamente en una contienda judicial, una inteligencia artificial resumió 10,000 textos en media hora, y estoy hablando de tratados internacionales, derecho comparado, leyes, jurisprudencia, 10,000 en media hora. No me imagino cuánto tiempo nos hubiéramos llevado nosotros al aplicar esa investigación, supongo que años, y aquí la tuvieron desglosada en media hora. Creo que ese tipo de cosas sí vale la pena que sea un aliado, ¿no? Que sea un mecanismo, que sea un instrumento, pero jamás llegar a la racionalidad del ser humano. Y bueno, otro tema que ya daría para otra plática, los robots, ¿no? La famosa Sofía, un robot humanoide que si tiene dignidad, no sé si sabes algo, Adela, que ya están diciendo que hay que darle un trato diferente a los robots humanoides. Pues tenemos que clarificar nuevamente qué es humano, a qué nos referimos con humano y quiénes son acreedores a derechos humanos, pero este sería tema de otra plática que con mucho gusto nos aventamos en otra sesión. Y los invito, tengo un programa de difusión de ciencia y tecnología precisamente que hablamos de esto para la radio universitaria, Universidad Autónoma de Querétaro, ahí estamos en Facebook y en FM como Radio UAC. Difusión de ciencia y tecnología, y pues sí, caben todos estos temas. Sí, si nos puedes compartir, si quieres, me lo mandas y yo lo comparto con el grupo, tanto dónde se puede conseguir tu libro como en dónde te pueden escuchar en Radio WAC y demás. Creo que hay interés de seguirte escuchando y seguir aprendiendo de todo esto. Si me lo compartes, yo con mucho gusto se los hago llegar para que estén en comunicación contigo, si nos lo permites, y que, bueno, pues se siga hablando de la inteligencia artificial, que es un tema, pues, actual, vigente y que va a ir modificándose con el transcurso del tiempo, la nueva tecnología. Pues Adela, no me queda más que agradecerte nuevamente por esta excelente participación. Coincido con Mónica, la magistrada, bueno, todas las personas que nos han hecho favor de comentar la sesión, que ha sido extraordinaria esta apertura de ideas en el tema de la inteligencia artificial, en el cual muchos estamos en pañales todavía, pero que es una herramienta necesaria y pues fundamental para esta época, si no vamos a estar efectivamente desactualizados. A mí me pasó, y ya un comentario muy breve, fui a un restaurante donde tenían el código QR para el menú y no llevaba mi teléfono, pues no podía pedir. Entonces ya hasta que le dije, oiga, por favor, a la antigüita, no, tráigame el menú. Por favor. Y ya fue como diciendo a señores de la época de los picapiedras. Pero hay mucha gente que no tiene un teléfono inteligente, que no tiene cómo escanear el código para efecto de saber siquiera qué va a comer en un restaurante. Pero es parte de la tecnología, es parte de la innovación, es parte de lo que estamos viviendo en esta era, y pues necesitamos subirnos al barco, no hay de otro. Y la educación, como bien lo comentas, el eje. Vamos a leer tu libro, por favor, mándanos información. Creo que es muy importante saber cómo la educación es un derecho humano en México necesario. Así es que, pues, Adela, nuestro afecto, nuestro respeto, muchas gracias por habernos acompañado. Y a todos y a todas, muchas gracias, muy buenas noches. Un placer el haber estado reunidos en esta ocasión. Que pasen buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Muchas Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, compañeros.